Tienes hambre de verdad, pero llevas años alimentándote de papel. Pasamos la vida acumulando conceptos, coleccionamos filosofías, dogmas y teorías como si fueran trofeos. Memorizamos las palabras de los maestros. Defendemos nuestras creencias políticas o espirituales con espada y escudo. Nos sentimos orgullosos de nuestros argumentos, de nuestra lógica, de nuestra biblioteca mental. Creemos que tener el mapa es lo mismo que haber recorrido el territorio. Pero dime algo, si tienes hambre, ¿te comerías el menú del restaurante? ¿O pedirías la comida? Vivimos en una era de obesidad intelectual y anorexia espiritual. Estamos llenos de palabras, pero vacíos de experiencia. Luchamos por defender la red, pero hemos olvidado por completo al pez, y por eso sufres. Sufres de rigidez. Sufres porque cuando la vida real golpea, tus conceptos no te sirven de abrigo. En los próximos minutos vamos a detener esa lucha intelectual. Viajaremos a las orillas del río Pu, en la antigua China, para escuchar una de las enseñanzas más peligrosas y liberadoras del maestro Zhuangzi. Descubrirás la parábola de la trampa para peces. Una historia que tiene el poder de quemar tus conceptos inútiles y dejarte, por fin, cara a cara con la realidad desnuda. Si sientes que tu mente está llena de ruido, pero tu corazón sigue buscando algo real. Si estás cansado de tener razón y lo que quieres es tener paz, te invito a hacer una pausa sagrada. Deja un simple gracias en los comentarios o dale un me gusta a este video. No es por el algoritmo, es un acto de humildad. Es una señal de que estás dispuesto a soltar la teoría para abrazar la práctica. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a 10 almas más que hoy están atrapadas en la jaula de sus propios pensamientos. Respira profundo. Suelta los hombros. Deja las palabras a un lado. La historia comienza ahora. En los tiempos del caos, cuando los reinos combatientes luchaban por el poder y los filósofos luchaban por la razón, vivía un hombre llamado Wei. Wei no era un guerrero, ni un político. Era un artesano. Pero no un artesano cualquiera. Wei dedicaba su vida a tejer nazas. Las nazas son trampas para peces, hechas de bambú entrelazado, diseñadas con una ingeniería precisa para permitir que el pez entre, pero no pueda salir. Wei estaba obsesionado con sus nazas. Pasaba los días y las noches estudiando el bambú. Seleccionaba solo las varas más verdes y flexibles. Calculaba los ángulos perfectos. Estudiaba los nudos antiguos. Discutía con otros tejedores sobre la teoría de la tensión y la resistencia del agua. Wei creía que, si la nasa era perfecta, la pesca estaba garantizada. Con el tiempo, Wei se convirtió en el mayor experto en trampas de la región. Escribió tratados sobre cómo tejerlas. Daba conferencias en la plaza del mercado sobre la superioridad de su técnica. Criticaba a los pescadores que usaban redes toscas o viejas. «Esa red es una ofensa», les gritaba desde la orilla. «El nudo es incorrecto. La filosofía detrás de ese tejido es vulgar. No entiendes la esencia de la trampa». Sin embargo, había un detalle trágico en la vida de Wei. Wei estaba flaco. Sus ojos estaban hundidos. Sus costillas se marcaban bajo la túnica. Wei tenía hambre, mucha hambre. A pesar de tener las trampas más hermosas, complejas y teóricamente perfectas del mundo, Wei rara vez pescaba algo. Estaba tan ocupado perfeccionando la herramienta, tan ocupado discutiendo sobre la forma correcta de atrapar, que se olvidaba de meter la trampa en el río. O, cuando lo hacía, estaba tan preocupado de que el agua ensuciara su obra maestra, de que una roca rompiera el bambú perfecto, que la sacaba antes de tiempo. Wei amaba la trampa más que al pez. Se alimentaba de su orgullo intelectual, pero su cuerpo moría de inanición. Un día, el hambre fue tal
que Wei sintió mareos. Se dio cuenta de que, si no comía pronto, moriría abrazado a sus hermosas teorías. Decidió ir a la parte más remota del río, lejos de la ciudad, donde decían que los peces eran abundantes y estúpidos, fáciles de atrapar con su tecnología superior. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, cargando sus preciosas nazas en la espalda como si fueran ídolos sagrados. El olor del barro y las algas llenaba el aire. El sonido del agua corriente era una canción constante y monótona. Al llegar a un recodo tranquilo del río, Wei vio a alguien. Era un anciano. Su piel estaba curtida por el sol, oscura como la corteza de un roble. Su pelo era blanco y estaba recogido en un moño desordenado. El anciano estaba sentado en una roca, en silencio absoluto. A su lado, en la hierba, había una cesta de mimbre llena de peces. Peces plateados, gordos, brillantes, suficientes para alimentar a una familia durante una semana. Wei sintió una punzada de envidia y admiración. Se acercó para ver qué tipo de tecnología avanzada usaba este maestro. Seguramente, pensó Wei, este anciano debe tener una NASA divina, una estructura de bambú tejida, con una técnica secreta que yo debo aprender. Pero cuando Wei miró hacia el agua, se quedó horrorizado. La trampa del anciano era una basura. Era un artilugio tosco, hecho de ramas viejas y cuerdas deshilachadas. No tenía simetría. Los nudos eran torpes. No respetaba ninguna de las reglas sagradas de la tejeduría que Wei había estudiado durante décadas. Wei no pudo contenerse. Su ego de experto se sintió insultado. «Listi, anciano», dijo Wei con voz altiva a pesar de su debilidad. «Perdona que te interrumpa. Veo que has tenido suerte con la pesca, pero debo decirte, tu herramienta es deplorable». El anciano abrió un ojo. Lo miró con una calma que puso nervioso a Wei. No dijo nada. Wei continuó, señalando la trampa tosca en el agua. «Mírala. La tensión es desigual. El bambú no ha sido curado. Los peces podrían escapar por esos huecos irregulares. Es una ofensa al arte de la pesca. Yo he escrito 3 libros sobre la geometría de la NASA. Si usaras mis métodos, tu pesca sería correcta». El anciano sonrió, una sonrisa desdentada y amplia. Lentamente sacó la trampa del agua. Había otro pez dentro. El anciano tomó el pez con sus manos, sintiendo su vida, su peso, su realidad resbaladiza y fresca. Lo puso en la cesta con los demás. Y entonces hizo algo que dejó a Wei paralizado. El anciano tomó su trampa tosca y la tiró a un lado entre los arbustos, como si fuera basura. Wei gritó: «¿Qué haces? Has tirado tu herramienta. Sin ella no eres nada. Sin la NASA no hay pescador». El anciano se limpió las manos en su túnica. Miró a Wei a los ojos y habló por primera vez. Su voz sonaba como piedras rodando en el fondo del río. «Joven», dijo el anciano, «la NASA sirve para atrapar peces. Una vez que tienes el pez, puedes olvidar la NASA». Wei parpadeó, confundido. Pero la NASA es importante. La NASA es el medio. La NASA es la estructura. Sin la NASA no habrías conseguido el pez». «Cierto», dijo el anciano, «pero yo no como bambú, yo como pescado. La NASA tiene un propósito, cumplió su propósito. Ahora cargar con ella sería un peso inútil. Si me aferro a la NASA, no tengo manos libres para cocinar el pez». El anciano señaló las hermosas trampas que Wei cargaba en su espalda. «Tú, joven, estás tan enamorado de tus trampas que has olvidado para qué sirven. Cargas con ellas, las pules, las adoras. Pero tu cesta está vacía y tu estómago ruge. Tus trampas son perfectas», continuó el anciano, implacable. «Pero son trampas vacías. Tus palabras son perfectas, pero son palabras vacías. Te has enamorado del dedo que señala la luna,
y te has perdido toda la gloria celestial de la luna misma. Wei sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad de las palabras del anciano lo golpeó más fuerte que el hambre. Miró sus nazas perfectas. Representaban años de estudio, representaban su identidad. Soy el experto en nazas. Soy el que sabe. Soy el que tiene la razón. Pero esas nazas no le habían dado vida, solo le habían dado peso. El anciano tomó un pez de su cesta, lo asó en una pequeña fogata que tenía preparada y se lo ofreció a Wei. El olor del pescado asado llenó el aire. Era un olor real, sustancial, verdadero. No era una teoría sobre la comida, era comida. Wei tomó el pescado. Sus manos temblaban. Al dar el primer bocado, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No era el pescado mejor cocinado del mundo. No tenía especias, pero era real. Ese sabor, esa nutrición, eso era lo que había estado buscando toda su vida en los libros y en las discusiones, y lo había tenido tan lejos, protegido por su muralla de conceptos. La trampa para conejos sirve para atrapar conejos, recitó el anciano suavemente, como si cantara una canción de cuna. Una vez que tienes el conejo, olvidas la trampa. Las palabras sirven para atrapar la idea, el sentido, la verdad. Una vez que tienes la idea, una vez que has sentido la verdad, olvida las palabras. El anciano miró a Wei con compasión. Dime, joven, ¿dónde podré encontrar a un hombre que haya olvidado las palabras? Porque con ese hombre me gustaría hablar. En ese momento, Wei entendió. La verdadera comunicación, la verdadera sabiduría, no ocurre cuando intercambiamos definiciones perfectas. Ocurre cuando dos personas sueltan sus trampas, sueltan sus defensas intelectuales y se encuentran en el silencio de la experiencia compartida. Wei se levantó, se quitó la pesada carga de sus nazas perfectas de la espalda. Las miró una última vez. Eran hermosas, sí, pero ya no eran sus amas. Eran solo herramientas. Las dejó en el suelo, junto al río. Se sentó junto al anciano, y por primera vez en su vida, Wei no dijo nada. No corrigió a nadie, no citó ningún texto. Simplemente miró el río. Sintió el sol. Sintió la comida en su estómago. Estaba lleno. Ahora, viajemos desde las orillas del río Pu hasta tu vida, aquí y ahora. Esta parábola de Chuangzi es una cirugía para la mente moderna. Vivimos en una sociedad obsesionada con las nazas, obsesionada con las etiquetas, con los conceptos, con las teorías. ¿Cuántas veces te has encontrado defendiendo una idea política, religiosa o dietética con furia, sintiendo que si perdías el argumento, perdías tu vida? ¿Cuántas veces has leído libros sobre cómo ser feliz, cómo amar, cómo tener paz, y te has sentido un experto por saber la teoría, pero sigues sintiéndote miserable por dentro? Eso es amar la trampa y olvidar el pez. El pez es la experiencia. El pez es el sentimiento real de amor, de paz, de conexión. La nasa son las palabras te quiero, la Biblia, el sutra, el libro de autoayuda o este mismo video. Son útiles, son necesarias para llegar al pez. Pero si te quedas abrazando el video, o abrazando la palabra Dios, o abrazando la teoría política, te morirás de hambre. ¿Cómo aplicamos esta sabiduría radical mañana mismo, en tu trabajo, en tu familia, en tu mente? 1. La práctica de la pregunta del pez. La próxima vez que te encuentres en una discusión acalorada, en redes sociales, con tu pareja, con un compañero, o cuando te sientas atrapado en un bucle mental obsesivo, haz una pausa. Respira. Y hazte esta pregunta. ¿Estoy defendiendo la trampa o estoy buscando el pez? ¿Me importa más tener la razón, la trampa perfecta, o me importa más la conexión y la paz con esta persona, el pez? Si te das cuenta de que estás luchando por las palabras, suéltalas. Como el anciano, tira la nasa. Di:
Quizás tengas razón. O simplemente calla y conecta con la persona. El alivio será inmediato. Has soltado un peso muerto. 2. Consumo. Consciente de información. Consumimos demasiada teoría. Vemos videos, leemos posts, escuchamos audios. Zhuangzi nos diría, está bien tejer la red, pero tienes que ir al río. Por cada hora que pases consumiendo información, tejiendo la red, pasa una hora aplicando esa información, pescando. ¿Has leído sobre meditación? Deja de leer. Cierra el libro. Cierra los ojos. Medita. ¿Has leído sobre cómo mejorar tu relación? Deja de leer. Ve y abraza a tu pareja. La verdad solo existe en la acción y en la experiencia. Todo lo demás es ruido. 3. No confundas el mapa con el territorio. Las palabras son mapas. La palabra agua no te moja. La palabra fuego no te quema. La palabra Dios no es lo divino. No te pelees por los mapas. Hay gente que tiene mapas diferentes al tuyo. Su NASA es distinta. Quizás su trampa es el cristianismo y la tuya el budismo. Quizás su trampa es la ciencia y la tuya el arte. No importa la forma de la trampa. Lo que importa es, ¿atrapan peces? ¿Esa persona tiene paz? ¿Tiene amor? ¿Es compasiva? Si es así, su trampa funciona. Respétala. Y no te aferres tanto a la tuya. Lo importante es la nutrición, no el instrumento. Zhuangzi termina su capítulo con esa frase melancólica y hermosa. ¿Dónde podré encontrar a un hombre que haya olvidado las palabras? Porque con ese hombre me gustaría hablar. ¿Por qué querría hablar con alguien que ha olvidado las palabras? Porque solo en ese silencio, más allá de los conceptos, ocurre el verdadero encuentro. Cuando miras una puesta de sol con alguien que amas y ambos se quedan callados, eso es tener el pez y olvidar la NASA. Cuando abrazas a alguien en un momento de dolor y no dices nada, eso es tener el pez. Las palabras son puentes. Pero nadie vive en un puente. El puente se cruza para llegar al otro lado. Usa las palabras, usa las teorías, usa este canal, pero úsalos para cruzar hacia la vida real. No te quedes a vivir en la teoría. Tú no eres tus creencias. Tú no eres tus opiniones. Tú eres la conciencia viva que está detrás de todo eso. Amigo mío, amiga mía, sé que da miedo soltar nuestras nasas. Nuestras creencias nos dan seguridad. Creemos que somos nuestras ideas. Pero te prometo que, si te atreves a soltarlas un poco, si te atreves a valorar más la experiencia que la teoría, sentirás un hambre saciada que no sabías que tenías. Llévate este mantra contigo. Úsalo cuando sientas que te estás poniendo rígido, cuando te veas atrapado en discusiones mentales o verbales estériles. Repítelo en tu interior. Las palabras son el mapa. No confundo el mapa con el territorio. Repítelo una vez más. Suelto la red. Me quedo con el pez. Si esta antigua parábola te ha ayudado a ver tus propias trampas mentales, si te ha dado permiso para dejar de tener razón y empezar a ser feliz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Aquí usamos las palabras, sí, pero solo como dedos que señalan a la luna. Nuestro objetivo no es que mires el dedo. Nuestro objetivo es que mires la luna. Activa la campana para seguir explorando juntos, más allá de los conceptos, hacia la experiencia directa de la verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Ahora, ve y pesca. Hasta la próxima.